esta clase no va a ser tan cortita, pero tampoco va a ser muy larga. Para su respaldo, lo que vamos a trabajar en esta clase va a ser grabado y va a ser publicado en el canal de YouTube de la escuela para que ustedes nos ayuden después a compartir con los niños que no pueden acceder, ya sea porque no cuentan con internet o porque no cuentan con la aplicación. De a poco vamos a ir mejorando, la idea es que todos puedan acceder a esta clase. Entonces, esta forma de realizarla en Zoom, lo importante es que participen en vivo y en directo, porque lo bueno es saber que ustedes van conversando, que vamos compartiendo lo que van aprendiendo, discutiendo temas. Estamos en una unidad súper polémica porque tiene que ver harto con política e institucionalidad. Entonces, para los profes es sumamente importante que ustedes den sus opiniones, y para opinar hay que informarse, y para informarse vamos a usar herramientas como esta, ¿bien? Todos los miércoles a las 3 de la tarde nos vamos a juntar, chiquillos, y ahora vamos a revisar algo que varios que están acá conectados ya hicieron, que es la guía 1, pero la verdad es que yo decidí, le pregunté, algunos podrán, varios estaban de acuerdo, pero yo decidí pasar desde la primera guía con estas clases porque así vamos explicando y aclarando dudas, y también para motivar a sus compañeros que no han mandado la guía hasta ahora para que la trabajen, y también que la trabajen de forma colaborativa, es decir, en equipo. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora yo les voy a compartir en la pantalla la guía número 1 que nosotros trabajamos, que es esta, con la historia de Monzón. Voy a agrandarla para que la podamos leer bien. Esa Me yo no la gustaría... hice. Ya, esa yo no la hice. Sí sé que no la hizo, sí sé, pero después vamos a avanzar de a poquito. Yo se las voy a volver a mandar como foto a través del grupo de los apoderados, o si quieren yo después les dejo acá en el chat mi número, me pueden escribir al WhatsApp y yo les mando la guía como foto. Si alguno tiene un correo electrónico, también le puedo enviar la guía en formato PDF. La idea es que en la medida que nosotros expliquemos todas estas guías, que son las que ya se han enviado anteriormente, cuando nos pongamos al día y expliquemos todo hasta la última que mandé, que tiene que ver con la Constitución y los derechos, que fue lo último que mandé hace 2 semanas, me parece, o 3 ya. La idea es que después las guías sean breves y que lo fuerte del aprendizaje lo trabajemos en estas clases, ¿ya? Porque las guías se vuelven muy largas si no hacemos clases, y la verdad es que eso también a veces a los niños los aburre. Por eso creo yo que por eso no me llegan las devoluciones con sus trabajos, ¿ya? Entonces nosotros partimos con esta guía. Esto fue lo primero que yo les envié. Y acá nuestro objetivo era identificar algunos elementos o características de nuestra organización democrática. Cuando hablamos de organización, tenemos que pensar siempre, chiquillos, en la palabra orden. Organizar significa mover elementos o cosas de un lugar a otro, ordenar. Por ejemplo, las mamás, las casas, en general lo hacen las mamás, pero también lo hacen hombres, las niñas, en general, también algunos niños organizan cosas o actividades en su casa. Eso también pasa con el territorio chileno y con las funciones, derechos y deberes que tienen muchas personas en nuestro territorio. ¿Se acuerdan? El año pasado, cuando trabajamos sobre las grandes zonas naturales de Chile, hablamos de que hablamos sobre las características geográficas del territorio, la zona del norte grande, cuando hicieron los tarjeteros, ¿se acuerdan de los tarjeteros? Y aquí hay varios que hicieron sus tarjeteros el año pasado, donde identificamos las características de la geografía, del relieve, del clima, de los ríos. Ahora vamos a hablar del mismo país, que tiene que ver con las mismas zonas naturales, pero ahora nos vamos a meter de lleno en la forma en cómo se administra el territorio. Entonces, para conocer esta forma de administrar o de organizar o de ordenar el territorio chileno y las normas que rigen para quienes vivimos en este país, tenemos que trabajar sobre algunos conceptos que son un poquito complejos al principio, pero que a medida que vayamos trabajando con ejemplos los vamos a ir aprendiendo.
Uno de estos conceptos, que es el que va a estar durante toda esta unidad, se llama democracia. Bien, entonces, lo primero que vamos a conocer hoy día va a ser una historia de un pueblo que se llama Monzón. Bien, entonces yo ahora le voy a dar la palabra a alguien, cualquiera de ustedes que quiera voluntariamente comenzar a leer esta historia de Monzón. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? ¿Ninguno quiere leer? Edward, ya Edward. ¿Se ve bien ahí la pantalla, Edward? Más o menos. ¿La agrando un poco? ¿Ahí sí? Sí. Ya, vamos. El resto de los niños tienen que mutearse o silenciarse para que escuchemos atentamente a Edward. Todos el resto todos muteados en silencio para que Edward comience con la lectura. Ya, Edward, adelante. Monzón es un bello país con grandes montañas y mucha vegetación, tan como Chile. Monzón tiene una constitución que establece una república democrática con un presidente, un congreso y un poder judicial. Bien, alto ahí. Alto ahí. Escúcheme ahora, Edward. Necesito que guardemos silencio o se pongan mute, porque si no se escucha todo el ruido ambiente de las casas y eso dificulta que todos se escuchemos bien. Gracias. Bien, en esas dos líneas que acaba de leer Edward, silencio, gracias. En estas dos líneas que acaba de leer Edward, hay palabras que son bien importantes y que se van a repetir durante las próximas 4 guías. Me gustaría, por ejemplo, ahora que Brian me contara ¿a qué le suena la palabra constitución? ¿O con qué elemento tú lo relacionarías, Brian? No se escucha, tienes que sacarte el mute. Ahí sí, ya. Constitución es como una fundación que ayuda a las personas que necesitan que los ayuden. Ya, sí, podríamos decir que algo de eso tiene. A ver, gracias, Brian. ¿Alguien opina algo distinto a lo que dice Brian? Doy la palabra. Vicente, ¿qué me puedes decir tú sobre constitución? ¿A qué te suena esa palabra? ¿O qué sabes tú sobre esta palabra? Es como un libro de reglas que hay que respetarse y que ninguna ley puede contraer o contradecir la Constitución. Un libro de reglas que debemos respetar y que ninguna ley puede contradecir. ¡Súper! Y eso se podría complementar con lo que dijo Brian, que es un sistema, él dijo que era como algo así como una organización donde se buscaba el bien para las personas, o algo muy similar a eso. Los dos están súper bien, porque efectivamente Constitución es una ley que se llama ley orgánica, o algunas personas le llaman ley madre. Es decir, es la ley más importante de todas las leyes que existen en el país. Es la más importante. Y además es sumamente compleja de cambiar. Por eso hay pocas constituciones en la historia democrática de Chile. Bien, son poquitas. Pero quedémonos con eso. Constitución, una ley, es un libro, digamos, es un libro que contiene las reglas del juego. Es decir, nos va a indicar a todos los que habitamos en Chile, hayamos nacido o no en este país. Ojo con eso. Si usted viene, por ejemplo, acá tenemos estudiantes que vienen de otros países. En su país tienen su propia constitución. En Chile tenemos una que es solo válida para el territorio chileno. Independiente si usted estaba hace una semana, no sé, voy a poner cualquier país, por ejemplo, Argentina. Si yo hubiese estado en Argentina no sirve esta constitución, solo en Chile. Pero después, si me hubiese devuelto, en el caso hipotético de que hubiéramos viajado, vuelvo a Chile y ahí sí rige esta constitución para mí.
porque la Constitución es válida solo en el territorio chileno, y además establece los deberes que tenemos los ciudadanos y ciudadanas, y los derechos que tenemos también. Y sobre todo establece las normas del juego. Hoy día la Constitución es algo que está en plena discusión. No sé si ustedes han escuchado que hay personas que quieren que la cambien, otros quieren mantenerla, algunos son súper críticos, hay otros que apoyan. Por ejemplo, hay mucho debate sobre la Constitución, sobre todo después de lo que se llamó el estallido social del 18 de octubre del año 2019. Bien, vamos a continuar. Otra cosa importante fue, o digamos otra palabra importante de lo que leyó Edward, es la palabra república, y que además en este texto tiene un apellido que es República Democrática. Esto se los voy a explicar yo porque es un poquito más complejo. República es el nombre que se le da a un sistema de gobierno, es decir, a una forma de organizar el país. Esa república establece que los poderes del Estado se dividen. Ahora ahí nos metemos en otro concepto complicado que es Estado. Estado tiene una definición muy difícil, pero yo se los voy a dar en una forma muy sencilla para que nos quedemos con la idea y después vamos a aprender en profundidad qué significa la palabra Estado. Pero para efectos de aprender lo que hoy día quiero que aprendamos, nos vamos a quedar con esto. El Estado es la forma en cómo se organiza un territorio, teniendo un territorio, que lo acabo de mencionar, es decir, este suelo, lo que nosotros podemos ver, nuestro entorno, la naturaleza, las montañas, el clima, el cielo, la ciudad, las calles, sector urbano, sector rural, en cualquier lugar del territorio chileno. También un Estado es un Estado soberano, es decir, es un Estado que toma decisiones de forma independiente. Chile no siempre fue un Estado soberano. Antes de ser una república democrática, Chile fue una colonia, dependíamos de otras personas, específicamente de los españoles. ¿Se acuerdan cuando trabajamos la conquista de América? Y después la colonia en Chile, que lo trabajaron con la tía Jacqueline el año pasado. Venían los conquistadores y después llegó una persona que se llamaba Diego de Almagro a Chile, después apareció un Pedro de Valdivia, que se dice es el fundador de Santiago, la ciudad que hasta ahora es nuestra capital. Ellos eran españoles y Chile dependía del mando o la organización que en ese momento España quería para Chile. Pero luego, con el paso de los años, pasaron una buena cantidad de años, más de 300, alcanzamos algo que se llamó la independencia, que lo vamos a ver pronto, ¿ya? Alcanzamos la independencia y ahí nos convertimos en esto que es una república democrática, es decir, un Estado independiente, soberano, que decide por sí mismo, con sus propias autoridades, y además cuenta con un territorio. Pero hay otra cosa también que nos define, y es que tenemos una nacionalidad, o compartimos un pasado común, una identidad, una memoria colectiva. Nuestras costumbres, nuestro patrimonio arquitectónico o nuestro patrimonio cultural, como por ejemplo todo lo que nos han entregado los pueblos originarios, es parte también de esta identidad que compartimos los chilenos y quienes habitamos en este territorio. Bien, entonces, república, para ir finalizando con este párrafo, porque esto era importante aclararlo, república es una forma... ¿Qué pasó? Gracias. Ahora sí. República es una forma de organizar el Estado. ¿Y cómo lo hacemos en Chile? De forma democrática. Es decir, tenemos distintas figuras o distintas autoridades que se encargan de organizar los deberes, los derechos, la justicia, la ciudadanía, la participación, y ahí viene el presidente. Bien, entonces acá en el texto dice, lo leyó Edward hace un ratito, Monzón contaba con una constitución, es decir, un libro donde están las reglas del juego,
Es una república democrática, es decir, es un país que puede tomar sus propias decisiones con sus propias autoridades y con su propia ciudadanía, o quienes habitamos en ese territorio. Supongamos que vivimos todos en Monzón. Tiene un presidente, un congreso, que es el lugar donde trabajan diputados y senadores. Después nos vamos a meter de lleno a definir qué es congreso. Y también tiene un poder judicial, que es donde trabajan los jueces, abogados, abogadas, magistradas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahí tenemos 4 características muy importantes de la República Democrática. ¿Queda claro hasta ahí? Yo sé que esto es harta información, chiquillos, pero tranquilos porque de a poco vamos a ir aclarando conceptos y dudas. Hasta aquí. ¿Quién me quiere hacer alguna pregunta? Dante no, Dina tampoco, José, Ayanara, Naisa y María Elizabeth tampoco, Samuel. Y tengo preguntas después porque entendió. Ninguna pregunta hasta ahora. Bien, ya chiquillos. Edward parece que se desconectó, no lo veo. Ah, ahí está, ya. Ahora vamos a seguir con el siguiente párrafo. Y me gustaría que alguien lo leyera. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera leer? Vamos acá. ¿A quién le gustaría leer? Que muchos padres, madres y cuidadores lo necesitan hoy día y con ustedes. Dina, ¿quiere leer usted? Dante se desmutió. ¿Va a leer usted? Ya, adelante. Una vez llegó al poder como presidente de Monzón, un hombre llamado Thomas Mulder. Su principal preocupación era solucionar los problemas económicos que tenía el país en ese momento. El señor Mulder quería hacer las leyes que ayudaran a Monzón a salir de tales dificultades, pero el Congreso de ese entonces no quería aprobarlas. Oh, a ver, antes de continuar con la lectura. Dina, ¿qué conflicto ves ahí en ese párrafo? ¿Yo? Sí, usted. Conflicto. Ay, no sé. A ver, ayudémosle a la Dina. Dice, Dante nos dijo, el presidente de Monzón, que se llamaba Thomas Mulder, estaba preocupado por solucionar un problema económico, los problemas económicos que tenía ese país en ese momento. Él envió un grupo de leyes para salir de dificultades. Las leyes son propuestas que hacen los presidentes. Se las mandó al Congreso, donde trabajan diputados y senadores, pero ellos en realidad dijeron, no nos gustan estas propuestas, así que no las vamos a aprobar. Y ahí se detiene una ley. Cuando un presidente propone una solución o su forma de solucionar un problema al Congreso, y el Congreso dice, no nos gustó, la devuelven y se detiene la ley. Y ahí hay que hacerle modificaciones para poder continuar con el proceso legislativo que se llama. Bien, ¿se entiende ahí cuál es el conflicto? En definitiva, el presidente tiene una forma de mirar o solucionar un problema para resolver los problemas económicos de Monzón, y el Congreso tiene otra forma que en realidad dice, lo primero que dice es no. Veamos qué pasa a continuación con este conflicto. Otro voluntario que quiera leer el tercer párrafo de este texto. ¿Quién quiere leer? Lo voy a dar yo. Ya. ¿Quién quiere leer? ¿Dante quiere seguir leyendo? Sí. Ya, adelante. Después viene la Dina. Ya. Ya. Esto Y no fue al después presidente. Naisa. Esto no Ya. fue al presidente, por lo que decidió tomar cartas en el asunto. A los 2 años de asumir el poder, el presidente Mulder anunció que él disolvería de forma temporal el Congreso y que reorganizaría el Poder Judicial. A raíz de que el presidente no tenía las atribuciones legales para hacer estos cambios, el señor Mulder debió usar las fuerzas militares
para llevarlos a cabo por la fuerza. Vamos a detenernos ahí para explicar alto ahí, Dante. Aquí se entregó mucha información. El presidente, como le negaron la ley que él presentó o la propuesta para resolver los problemas económicos, el Congreso dijo no nos gusta, así que decidió tomar cartas en el asunto. Cuando el presidente toma cartas en el asunto es porque la Constitución se lo permite, porque la Constitución, como dijimos al principio, organiza, establece las reglas del juego. Entonces, este presidente se acogió a las facultades o digamos las responsabilidades o deberes que tiene el cargo de ser presidente y tomó cartas en el asunto. A los 2 años de asumir, es decir, ya llevaba 2 años de gobierno, anunció que disolvería de forma temporal el Congreso. O sea, él va o determinó que el Congreso, es decir, el poder que se llama legislativo, no debía trabajar más. Lo disuelve, lo hace desaparecer. Ya, eso para el presidente, él pensó que era lo mejor. Y además, reorganiza el poder judicial. Es decir, cambia la forma en que la justicia se va a administrar en el país, o le hace algunas modificaciones. ¿Por qué? Porque él consideraba que no contaba con las suficientes atribuciones o digamos, permisos para tomar algunas decisiones de forma autónoma. ¿Bien? ¿Por qué? Porque él, en definitiva, lo que decía, bueno, yo quiero tomar decisiones por mí mismo. Entonces, ¿qué buscó él para poder defender su idea? Usar a los militares, o las fuerzas militares. Todos los estados o todos los países cuentan con un cuerpo de militares, porque se preparan para la defensa, en el caso de que tuvieran alguna guerra o algún conflicto limítrofe. En todos los países existe un ejército. A eso se refiere militar, a ejército, a soldados. ¿Bien? Todos los países cuentan con ellos, pero los soldados históricamente tienen que defender y participar en conflictos bélicos. No es bien visto que intervengan en asuntos que tienen que ver con los políticos, porque para eso existe una organización y una constitución. ¿Bien? Entonces acá el presidente se enojó, dijo, no quiero que funcione más el Congreso, la justicia ahora va a funcionar así, así, y además voy a sacar a los militares porque quiero tener yo todo el poder. Eso en definitiva está contándonos el texto. Vamos con el siguiente. Continúe la lectura, Dante, por favor. A ver, ¿dónde quedé? No dejaba, acá, no dejaba que el Congreso se reuniera, e incluso arrestó a gente que no estaba de acuerdo con él o que tenía influencia en el país. Solo para estar seguro, arrestó a un gran número de políticos, periodistas y grandes empresarios. Bien, aquí yo voy a dar la palabra. ¿Qué creen ustedes que respecto a las acciones que tiene el presidente Mulder de este pueblo o de este país que se llama Monzón? ¿Quién me podría dar una opinión sobre lo que decidió este presidente? ¿Quién me podría dar una opinión? ¿Está bien? ¿Tiene que ver con una república democrática? ¿Es democrático lo que él está haciendo? Estaba mal. ¿Está mal? ¿Por qué está mal? Porque tiene que dejar que el Congreso se reuniera y también tiene que dejar que den opiniones. Ya, tienen que dejar que el Congreso se reúna y además que den opiniones. O sea, ¿y qué pasa con los militares cuando el presidente Mulder dice voy a usar la fuerza para tener, digamos, un liderazgo o un protagonismo? ¿Está bien que los militares, por ejemplo, se involucren por orden de un presidente en un asunto que es político? No. Entonces, ¿cuál creen ustedes que podría ser una solución para llegar a un acuerdo? Porque acuérdense que en Monzón hay un problema grave que es la crisis económica y el presidente quiere resolverlo. ¿Qué creen ustedes que podrían hacer acá? ¿Cómo podríamos resolver ese conflicto? Si ya dijimos que
el Congreso debería participar, ¿cierto? Y la justicia también debería participar, que los militares deberían dedicarse a la defensa del territorio y el presidente debería escuchar a todas las voces. Pero, a ver, ¿alguien me podría dar un ejemplo de qué debería hacer Mulder en este caso? Si ya dijimos que está mal lo que hizo, ¿cierto? No puede mandarse solo, porque él no vive solo en Monzón. Vive con muchas más personas, por lo tanto no puede decidir solo lo que a él le parezca que es correcto. Debe decidir lo que sea correcto y el bien para todas las personas que habitan ese territorio. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Se entiende el texto hasta ahí? Sí. ¿Sí? Muy bien, gracias por responder. Entonces dijimos que le dieron los monos a Mulder y sacó a los militares y empezó a hacer las suyas. Bien, y además, cuando no le gustaba una opinión que fuera distinta a la de él, los mandaba a encerrar. Él pensó que esto era lo mejor para poder llevar adelante su proyecto de gobierno. Continúe, ahora muchas gracias Dante por la lectura. Ahora le toca a Dina leer y después prepárese Naisa. Acá Dina, en claramente, vamos. Ahora, Al tiro. Claramente claramente todas las acciones eran ilegales en relación a la constitución del país. Ay, espérese. No veo. Ya. A la constitución del país. Para resolver esto, el señor Mulder promulgó un decreto, ley publicada por el presidente, que decía que la Constitución se ignoraría por un tiempo. ya. ¿Qué le parece a usted el decreto que promulgó Mulder de olvidar la Constitución por un tiempo? ¿Se puede hacer eso? ¿Qué crees tú, Dina? ¿Se puede olvidar la Constitución? Ya voy a tomar esta Constitución, la voy a dejar olvidada un rato. ¿Se puede hacer eso? No. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Quién me podría dar una respuesta? Eduard, ¿por qué crees tú que no se debería dejar la Constitución de lado por un rato? ¿Por qué esta ley que promulgó el presidente Mulder está mal? Ignorar la Constitución por un tiempo. ¿Por qué está mal eso? Porque nos hace falta la Constitución. Ya. Las leyes. Las leyes, ya. ¿Qué pasaría si no tuviéramos leyes, Brian? El país estuviera mal. El país Estaría, ¿ya? estaría destruido porque hacen cosas que no deberían hacer y dañarían el país. Ya, faltaría un orden, ¿cierto? María Elizabeth, ¿qué crees tú? ¿Es bueno tener un país sin constitución? No. ¿Por qué no es bueno? La escuchamos, la estamos escuchando. Adelante, sin vergüenza. ¿Por qué no es bueno tener una...? No supiéramos qué hacer. No sabríamos qué hacer, ya, súper bien. Súper bien. Excelente respuesta, chiquillos. Efectivamente, sin una constitución no hay un orden. Y si no hay un orden, viene algo que se llama anarquía, que es, se los voy a explicar en términos súper sencillos, anarquía tiene que ver con una vida sin Estado, sin una organización. Cada uno haría lo que quisiera, pero la verdad es que eso traería muchísimos problemas y un desorden y un desequilibrio muy grande. Por lo tanto, necesitamos tener una constitución o un libro donde se establecen las leyes del juego, o las reglas del juego, como dijimos al comienzo. Bien, ahora, gracias Dina por la lectura. Ahora viene con, finalmente, Naisa o María Elizabeth, cualquiera de las dos puede leer. Y el último párrafo me gustaría que lo leyera Brian, por favor. Ya, chiquillas.
Finalmente, acá. Puede leer, si no quiere no hay problema. Acá. Primero, finalmente el presidente. Ahora leamos. Las dejo para después. Las dejo para después. Ya, las voy a, mientras se ponen de acuerdo las vamos a dejar para después, ¿ya? Para que se les quite la vergüenza, ya chiquillas, sin vergüenza. ¿Vale? Finalmente, sí, finalmente el presidente Núñez logra. Ya pues. Se fue la señal. Ya, vamos a continuar hasta que regresen las chiquillas, después les vamos a pedir la lectura. José, o Brian, cualquiera de los dos, ¿quién quiere leer? Yo. Ya, Brian, adelante. Repita el párrafo hasta que lleguen las chiquillas. Una vez que vuelvan, la invitamos a leer. Vamos, Brian. Finalmente el presidente Mulder Logró. con el Congreso le pidió al presidente, o sea, a él mismo, todo el poder para hacer las leyes. Luego Continúe. dejó sin trabajo a todos los jueces que creían que sus acciones eran inconstitucionales contra la Constitución. Bien. En otras palabras, el señor Mulder, como el control total del gobierno de Monson. A pesar de esto, el gobierno de Thomas Mulder tuvo sus éxitos. Éxito. Bien. Vicente, ¿qué opinas tú sobre lo que acaba de leer Brian? Bueno, lo que pasa es que el presidente Mulder se apropió del gobierno. O sea, ¿Ya? en otras palabras, él tenía el control de todo. Hacía las leyes que él quisiera, sacaba a los militares cuando él quiera, etcétera. ¿Ya? Pero fíjate que aunque hizo un montón de cosas que son inconstitucionales, es decir, que van en contra de esta ley que es la que organiza el Estado, tuvo sus éxitos, le fue bien. Entonces, chuta, si concentró todo el poder en él, en el presidente, como dice bien el Vicente, tomó decisiones por sí mismo, no le preguntó a nadie, se apropió de la organización de este Estado, igual tuvo éxitos, aunque no le pidió la opinión a nadie. Entonces, ¿qué explicaría este éxito? Hay que seguir leyendo para saber en qué va a terminar la historia. Ahora, otro voluntario para leer. Voluntario o voluntaria, cualquiera. Vamos acá. ¿Quién sigue? Edward, ya, adelante. No se escucha. Ahora sí, Edward. El presidente logró resolver el gran problema económico que tenía el país. También impulsó a un grupo de extranjeros que querían invadir el país y llevó seguridad a la mayoría del territorio nacional. Todo iba bien cuando poco a poco fue filtrando información negativa de este presidente. Ya, y ahí dijo, expulsó a un grupo de extranjeros que querían invadir el país. No, ahí decía expulsó, es decir, mandó a volar lejos. Continúa la lectura, Edward. A raíz... ¿Dónde tía? Arriba. A raíz de la falta de alimentos en una zona, se llevó a cabo una pequeña revuelta contra el gobernante. Como él tenía el poder de castigarlos, Disculpe, Edward, de hombres. Edward, disculpe que lo interrumpa. ¿Quién está rayando la imagen? Solo puede ser alguien que esté participando en esta clase. Me gustaría saber quién está haciendo eso, porque está interrumpiendo y dificultando la lectura.
Quienes sea, por favor no lo vuelva a hacer o voy a tener que detener la clase, ¿ok? Continúe, Edward, por favor. Miles de hombres inocentes fueron expulsados e incluso asesinados sin haber tenido un juicio. Además, el señor Mulder había estado guardando dinero para él y sus hermanos y sus hombres más cercanos a través de la venta de armas a personas de otros países. Ok, o sea, iba a una tras otra malas acciones, una tras otras. ¿Saben qué significa la palabra revuelta que se dijo al principio del párrafo? ¿Quién me podría definir la palabra revuelta? Yo, profe. A ver, cuéntame, Vicente. Es lo mismo que pasó aquí en Chile con el estallido social, que hubo revuelta y esas cosas. Ya, o sea... La gente estaba en contra el gobierno. Ya, o sea, una manifestación de enojo. Sí. O protesta, ¿cierto? ¿Algo así? Bien, eso está bien definido. Gracias, Vicente. Aprovechemos que usted me hizo la aclaración para que continuemos con la lectura. Gracias, Edward. Vamos, Vicente. Con los cambios Que había hecho Mulder en la República de Monson, no había nadie que pudiera limitar el poder del presidente, o que se asegura de que actuará de forma justa y que tratará bien a la gente. Bien. Alto ahí porque aquí hay que explicarlo. Con los cambios que había hecho Mulder a la República de Monzón no había nada ni nadie que pudiera limitar el poder del presidente. O sea, no había forma de sacar a esta persona del poder. O sea, no se estaría cumpliendo las características de una república democrática, que es principalmente la participación y la división de los poderes del Estado. Todo lo decidía él, la justicia, a quién se echaba o quién entraba al país, qué leyes se aprobaban y cuáles no, le dio por suspender la Constitución, echó a la gente que pensaba distinto o que era contrario a sus ideas, y con la revuelta parece que la cosa empeoró, ¿cierto? Entonces, algo hay que hacer, porque no puede concentrar todo el poder en sí mismo Mulder, porque no es el único indicado para gobernar. Para eso debe haber rotación o participación de distintos sectores políticos. Tiene que haber más opiniones para dirigir un país, porque si no se vuelve lo que se llama una dictadura. Así se llama cuando hay un gobierno con una sola forma de mirar la forma de organizar el Estado, ¿ya? Continúe con la lectura, Vicente. Cuando toda esta información se supo, el señor Mulder se fue a otro país muy lejano y decidió renunciar a la presidencia. Otro presidente llegó al poder, quien volvió a organizar el país restaurando la segunda constitución y la separación de los tres poderes. A la vez, el nuevo presidente culpó a Thomas Mulder de corrupción y asesinato a inocentes. Bien, voy a terminar yo la lectura acá. El expresidente Mulder debió volver al país donde fue juzgado y sentenciado a muchos años en prisión. ¿Por qué? Porque el que asumió el poder cuando Mulder se fue a otro país lo declaró corrupto y responsable de asesinatos. Bien, a partir de lo que trabajaron o lo que leímos recién, teníamos en esta guía ustedes debían subrayar las instituciones que están hechas para limitar o restringir el poder del presidente. ¿Qué instituciones están hechas para restringir el poder del presidente sexto año? Según lo que acabamos de leer, ¿qué me podría decir? Restringir es limitar, es rayarle la cancha al presidente, decirle, mire, usted es presidente y tiene estas funciones, estos deberes y esto es lo que puede hacer. Por otro lado, esto no lo puede hacer porque no está dentro de sus atribuciones o funciones. Entonces ahora yo vuelvo a preguntar, según lo que leímos en la historia de este presidente Mulder, que resultó ser a ver, ¿cómo lo podríamos definir al presidente?
al que recién acabamos de conocer la historia? ¿Qué me podría decir? Yo, profe, Ya, cuénteme. como un dictador y un corrupto. Ya, ¿y qué instituciones están hechas para limitar el poder que tenía este señor? ¿Quiénes podían decirle, a ver, detente? Al principio del texto tuvimos un ejemplo. ¿Quién frena, por ejemplo, las propuestas de leyes que hace un presidente? ¿Quién puede decir, ok, apruebo o no, lo vamos a rechazar porque lo vamos a discutir? Funcionan en algo que se llama el Congreso. ¿Quiénes son estas personas? Adelante. Los diputados y senadores. Excelente, diputados y senadores. Entonces, y ellos representan el poder legislativo. Legislativo viene de la palabra ley. ¿Bien? El poder legislativo, es decir, diputados y senadores que trabajan en el Congreso, limitan o restringen el poder del presidente, porque ellos tienen la responsabilidad de aprobar o rechazar las leyes que propone el presidente, o bien proponer nuevos proyectos de ley que van a ir siempre en función del beneficio de todas las personas que habitamos este territorio. Ese es su rol. Entonces, acá, en la primera parte, aquí, cuando en la guía yo les puse, subraye las instituciones que están hechas para limitar o restringir el poder del presidente, ya dijimos la primera, el Congreso, o donde están los diputados y senadores. ¿Cuál sería la segunda institución o el segundo poder del Estado que restringe el poder del presidente? El Poder Judicial. Ya, el Poder Judicial, donde están jueces, magistrados, trabajan abogados, están los tribunales, y ellos establecen las normas del comportamiento, lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo restringía el Poder Judicial? Por ejemplo, ¿qué pasa con los asesinatos que cometió Mulder? Con estas personas inocentes. ¿Qué pasó con la justicia cuando él regresó al país? Aquí mismo lo dice, miren. Acá. ¿Qué hizo el Poder Judicial con el presidente, el expresidente Mulder cuando volvió al país? Lo sentenciaron muchos años en prisión. Claro, lo sentenció, es decir, lo castigó por sus actos. Por lo tanto, el Poder Judicial también es una institución que va a restringir o va a limitar las acciones que pueda realizar cualquier presidente, independientemente de que sea Mulder. Por eso es tan importante que exista, porque va a poner límites y así se va a evitar el desorden. ¿Bien? Y otro elemento más que restringe o restringiría las acciones del presidente, ¿cuál sería, chiquillos? La República Democrática. Ya, que es nuestro sistema de gobierno, bien, República Democrática, pero además de eso, la Constitución. Porque en la Constitución se establecen las atribuciones que tiene el presidente. Entonces, pero se fijan que él la cambió, llegó y la cambió. La dejó por ahí olvidada, dijo, la vamos a dejar un rato aparte, pero sin Constitución no hay reglas del juego. Entonces, si no hay reglas del juego, no tenemos cómo saber cómo comportarnos, qué está bien, qué está mal, cuándo lo que es bueno para mí va a ser también bueno para el otro que está conmigo, las normas de convivencia. Por eso es tan importante que exista, pero sin embargo, Mulder llegó y la cambió. Y después llega el otro presidente y la cambia nuevamente. Entonces la Constitución, si bien organiza o ordena o establece las normas para que convivamos todo en función del bien colectivo y el bien de la mayoría, no necesariamente es una forma de restringir al presidente. Ojo con eso, es importante, pero no siempre restringe al presidente. Bien, la segunda parte, o la segunda instrucción, perdón, que les di, fue que dibujaran en un círculo, en el texto, las acciones que describan o las acciones que hizo el presidente para deshacerse de sus límites. ¿Qué él hizo? ¿Qué hizo? Las vamos a mencionar ahora rapidito. Dejó la Constitución congelada un rato, reorganizó el Poder Judicial,
y disolvió el Congreso. Esas 3 acciones eran las que ustedes debían marcar en un círculo. Y las tenían que escribir de forma clara y ordenada en su cuaderno. Y el punto 3 decía, dibuje un rectángulo sobre las consecuencias negativas que puede pasar si no hay límites para el presidente. Si no hay límites para el presidente. Y les puse también, si no cuenta con la guía impresa, debe escribir las consecuencias en su cuaderno de forma clara y ordenada. De las personas que están acá, hay varios que hicieron esta guía. ¿Alguno me podría compartir alguna consecuencia negativa de las acciones del presidente Mulder? A causa de lo que hizo, como bien dice aquí en el texto, cayó en prisión debido a lo que hizo tras los asesinatos y como no deshizo las limitaciones que tenía, ¿Ya? asesinó a personas inocentes y después como el otro presidente volvió y hizo de nuevo todo eso, le cayó por decir así, La justicia, le llegó la justicia, ¿cierto? O sea, para él, para el presidente no era justo porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto, para el presidente Mulder. Pero a ojos de la mayoría de la población estaba súper equivocado. Entonces, alguien tenía que decirle eso, a ver, no, te equivocaste. Y ese rol lo cumplió el Poder Judicial. Bien, Dante. ¿Alguien más anotó alguna otra consecuencia negativa sobre la historia de Mulder y las acciones que él tomó? ¿Que nos pueda compartir con los compañeros acá? Edward, por ejemplo, que también hizo la guía, ¿le gustaría compartir alguna de las consecuencias negativas? Ya, yo no la hice. Yo recibí tu guía, esta. ¿Sí o no? Ah, ya, no importa, pero pensemos rapidito, pues igual leímos la guía aquí. Pensemos rapidito, ¿qué otra consecuencia negativa hay sobre las acciones que hizo Mulder? ¿O qué puede pasar si no hay límites para un presidente? ¿Qué crees tú que podría pasar? Se podía echar todo a perder. Se puede echar todo a perder, ya. La Yanara piensa lo mismo. Ayanara. ¿Qué crees tú, Ayanara? ¿Por qué hay que ponerle límites a los presidentes? No sé. ¿Pero tú crees que es bueno poner límites para un presidente? ¿O hay que dejar que hagan lo que quieran nomás? Hay que poner límites, ¿cierto? Sí. Entonces es bueno tener participación de distintas personas o los poderes del Estado. Bien, gracias, Yanara. Vamos a continuar. En la tercera parte de esta guía, chiquillos, yo les puse una serie de hechos que tenían que ordenar de forma cronológica, es decir, en orden, según nos contó la historia de Mulder. Perdón, de Mulder. Me enredo con el nombre de este pueblo que se llama Monzón. A ver, en la A, ¿qué número? ¿Cuál sería aquí de la A a la H? ¿Cuál sería el primer acontecimiento? El 5. El 5, Thomas Mulder tiene éxito con el problema ya. Después, pero el primero de estas 8 letras, ¿cuál sería el primer acontecimiento? La B. La B. A ver. La ya. Después, ¿cuál sigue? Número 2, pues buscan la B. Así vaya diciendo. La D. La D, tú ya establece constitución, será ignorada, perfecto. Después, ¿qué pasó? La Tomás Mulder tiene éxito, ya resuelve el problema económico. Bien, más rápido, chiquillos, porque nos queda poquito tiempo de la clase. ¿Cuál sigue? La G.
G. A ver, léala usted mismo. Thomas Mulder impide que el Congreso se reúna. Ya, y continuemos. La F. F. A ver, usted mismo léala nomás. Hay una pequeña... Hay una pequeña revuelta contra el presidente y luego se mala a varios. A varios. Ya, súper bien, Matías. Bien. Hay una que nos falta, parece. ¿Cuál sería? La D. La D y la C. C, sentencian al presidente. Sí. Eso es lo último, ¿cierto? Bien. Ahí, bueno, las personas que no han terminado esta guía o que no la han hecho, ahora, a partir de lo que hemos conversado, van a tener clarito cómo ocurrieron los hechos con la historia de Monzón, con este país que se llama Monzón. Así que ahí lo tienen que ordenar de forma cronológica. Súper bien, chiquillos. Después acá yo les puse algunas preguntas sobre las consecuencias positivas que trae el control total del poder del Estado en parte de una persona, si es que existen consecuencias positivas. O también si hay algunos aspectos negativos. Entonces yo les puse acá. De lo positivo, escriba una razón por el cual el presidente Thomas Mulder tuvo éxito mientras tenía todo el poder. ¿Quién me podría responder rápidamente esa pregunta? Yo. Ya, Dante, adelante. El presidente en este caso tuvo éxito en el caso de la economía, mientras tenía todo el poder. ¿Y por qué? ¿Qué le habrá permitido tener todo el poder? ¿Qué lograba él al tener todo el poder? ¿Qué crees tú? Él tenía todo el poder, pues decidía todo solo. ¿Por qué? Bueno, habría sido bueno eso para la economía. ¿Qué crees tú que pasó ahí, Dante? ¿Sabes qué creo yo? Yo creo que como él concentró todo el poder, tuvo autonomía. Y nadie le estaba dando opiniones que a él no le gustaban, entonces quizás pensó de una forma más clara una solución y como tenía el control de todo, podía implementarla, porque nadie iba a imponérselo. Quizás por eso tuvo un buen resultado económico, o que superó la crisis, pero después se vició, cometió demasiados actos que eran antidemocráticos, por eso tenía que salir. ¿Cómo? Que eran innecesarios. Innecesaria, como por ejemplo echar a la gente que él pensaba que iba a cometer un atentado al país o asesinar personas que pensaran distinto a él. Eso es absolutamente innecesario, ¿cierto? Después yo les pedí que pusieran acá, gracias Dante, 2 situaciones negativas producidas por la concentración del poder. Eso lo vamos a dejar para que cada uno la responda. Y después les pregunté, ¿cuál es su opinión? ¿Es más positivo o negativo que un presidente tenga todo el control de argumentos para su respuesta? Bien, chiquillos, en eso consistía la guía y al final les agregué un esquema o mapa conceptual. Ustedes saben que yo los mapas conceptuales los amo porque me encanta cómo organizan la información. Y esto debían copiarlo usando colores, letra clara y por supuesto buena ortografía en su cuaderno de historia, después de hacer todas las actividades anteriores. Bien, ya chiquillos, estamos en el tiempo, pasó volando la hora, pasó 1 hora. Terminamos con esta guía. Entonces, ahora la tarea es la siguiente. Los niños que ya la hicieron van a contactar a un compañero que no lo haya hecho y le van a ayudar. Y después yo les voy a dar hasta las 7 de la tarde para que me manden las fotos a través del grupo de WhatsApp del curso o por interno con su trabajo realizado. Los que ya me la enviaron no es necesario que la vuelvan a enviar, pero si pueden ayudarle a un compañero, a otro compañero que no lo haya hecho, sería genial. ¿Bien? ¿De toda la tarea? ¿Ah? ¿De toda la tarea? De toda la tarea. Toda la tarea. Ya. Acá tienen que, lo que deben hacer son esta parte, subrayar, dibujar y después volver a dibujar, según lo que corresponda, después ordenar cronológicamente, ahí copian y ponen ordenadito el número, y después responden estas preguntas. Y al final
trabajan en el esquema que está acá, que es lo copian tal cual. Si les caben 2 hojas, ningún problema, ¿ya? Comentarios, opiniones que me quieran dar en este momento, voy a dejar de compartir la guía. ¿Qué me quieren decir? Tienen 1 minuto, porque tenemos que terminar la clase. Yo solo quiero decir que me gustó la clase, por decir así, porque ha pasado harto tiempo desde que no... Profesora, ¿Cierto? Estoy de acuerdo contigo. ¿Quién más quiere opinar algo? yo, Dayanara, adelante. si uno no tiene la guía, Yo se la mando, ningún problema. Yo se la tengo el número de tu tía, parece, pero y si no, Se van a la voy a volver a volver a enviar en el grupo de WhatsApp de los apoderados, ¿ya? bueno, Ya, hija. Hola. 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 Tía, ¿me regaló un minuto? Aprovecho de saludarlos porque en la mañana estábamos como que corriendo todas las profesoras porque teníamos muchas reuniones en la mañana y bueno, hoy también, ahorita en la tarde también tenemos otras reuniones con otros cursos. Por lo menos a mí me está esperando el curso de primero, que están también ahora mismo en teleclases, con las clases por videos y están súper emocionados también. Entonces yo quería hacerles el llamado a ustedes también para que se conecten cada vez más, le vayan diciendo a sus compañeros que lo vamos a estar haciendo por estos medios y que es divertida la cuestión así también, aparte de todo lo que estamos pasando, también es bien hacerlo de esta manera. A mí me encanta verles las caras. Esta mañana quería saludarlos, quería llamarlo a cada uno por su nombre, pero estábamos con el tiempo como que justo y no se pudo. Pero me contenta mucho verlos, ver caras conocidas, ver caras que no me acuerdo mucho, pero igual me encanta que estén ya conectados y que estemos activados por este medio. Yo acabo de enviarle la guía de plan lector. He mandado ya 4 guías. Cualquier cosa que ustedes necesiten, bueno, no duden en avisarme, que yo voy a estar pendiente y los contacto por interno y allí nos ponemos al día de todo. Ya que estén muy bien. Tía. Mira la tía de matemáticas. No, tía, Es una Dora. no me dejan hablar. Pero mira, yo estoy callada. ¿Alguien me quiere hablar? Mi tía. Sí, tía, le quería hacer una consulta. ¿Quién es que es? yo tengo una niña que espero, la mamá de Naisa. Ya, cuénteme. Y entonces a ella no le están mandando tareas. Quería saber ¿En qué si curso? por algún medio sabe de la profesora de esto, para ¿En qué que me pueda avisar sobre A ver, ¿quién está hablando? ¿Está hablando la tía de la Yanara o la mamá de la Naisa? la mamá de Naisa. Ya, que no le entendí bien. Ya, quería saber si a usted le llegaría la información de la profesora de 3er grado para mi sobrina, porque no está recibiendo nada de clase. Ya, mira, lo que necesito es un teléfono donde yo pasarle a la profesora y que ahí se contacte con tu sobrina. Ya, entonces yo se lo voy a pasar por interno. Mándeselo nomás. Ok, por ya. favor. ¿Ya? Ok. Hablan por interno y ahí les derivamos directo a la tía Karina para que se contacten. Bien, chiquillos, un gusto verlos. Muchísimas gracias por la participación. Estuvo buena la guía, ¿cierto? Ya, Sí, dame la próxima clase un el miércoles. Yo quiero verle las caras. Aquí hay 2 personas que no sé quiénes son. ¿Quién es Lisbeth? Mamá de Samuel. Samuel me dijo en el chat. Ya. Porque Samuel. Estaba Samuel también y se salió. Habían 2 personas. Y está Matías también. Matías Acosta está sin cámara, pero estaba leyendo y respondió preguntas también. Estaba participando. Ya, ok. Ahí Lisbeth puso la cámara. Hola. Hola tía, ¿cómo está? Mire, yo soy la mamá de Samuel, del niño nuevo que ingresó. Ya se lo pongo. Hola tía.
Hola, hijo. bienvenido. ¿Cómo Gracias, estás? gracias. De a poquito ¿Cómo nos vamos a estás? poner al día, ¿ya? Sí. Ya, bueno, Ya, sí, chiquillos. se lo agradezco porque él no tiene nada, yo. No se preocupe, Sí, le nos vamos a vamos a mandar contactar las con tareas. usted. ¿Ya? Ok, ya. Ya, chiquillos, tenemos que terminar la reunión porque esta Samuel, aplicación es de ¿dónde la quito escuela y la la van a cámara? ocupar para otra reunión. Cuídense, nos vemos pronto el miércoles que viene a las 3. Que estén bien, gracias. Chao. Chao. Pórtense bien, Gracias, hagan las Gracias, tareas, cualquier Mauri. cosa por interno. Gracias, Francisco. Chao, chao. Se ven muy lindos los niños. Chao.